Esta obra se ha levantado, pero le pondremos un final para que esta obra ya no siga. Y el ángel de Jehová me decía: escucha y dilo, que el mundo espiritual no es ningún juego, que el mundo espiritual es algo real, que el pueblo de Dios debe de mirar con su vista espiritual. El mundo espiritual es algo tan real, me decía el ángel del Señor. Me decía: mira, le han puesto una fecha de un final para la obra de Jehová, pero dile al pueblo que Jehová es el principio y Él es el final. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, no hay demonio, no hay principado, no hay gobernante, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo, iglesia. Aquí hay un Dios que ha abierto una puerta y Él tiene las llaves, y a la hora que Él quiere cierra, y a la hora que Él quiere abre. Cuando Él me mostró aquello, en unos días anteriores, en el segundo día de ayuno, por las noches, entraba en mí una falta de paz. Sentía que no tenía paz en mí. En el transcurso de todos los ayunos, de momento sentía una soledad y no sabía qué pasaba. Y yo le decía a Jehová: Señor, dime qué es lo que pasa. Porque muchos piensan que esto es algo fácil, que esto es un relajo, pero no es así, iglesia. ¿Sabe cómo me sentía yo siendo ministro de Dios? Me sentía atado espiritualmente, me sentía con cargas. Siendo yo un ministro de Dios, me sentía distraído en el mundo espiritual y no entendía por qué. Sentía que me faltaba una protección, me faltaba paz. Y yo le pregunté eso a Dios. Y cuando estaba con aquel ángel, me muestra una estatua de yeso como de 1 metro. Y esa estatua de yeso podía conocer y era mi figura. Y ellos la tenían ahí, aquella estatua. Y el ángel del Señor me decía: mira, ¿por qué días atrás le preguntaste a Jehová por qué te sentías atado? Mira lo que ellos hacen. Empecé a mirar que mi figura tenía físicamente unas ataduras, unas cadenas desde mi cabeza hasta mis pies, mis manos, mis rodillas. Y el ángel me decía: por eso Jehová mandó a ungir tu vida. Y tienes que decirle esto a la iglesia: que hay muchos que en este tiempo se sienten atados, se sienten con carga, se sienten que ya no pueden avanzar, que ya no pueden seguir. Sienten una tristeza en su corazón, sienten que por las noches no tienen tranquilidad, no tienen paz. Porque no solamente tú lo has sentido, hay muchos que han sentido esto. Pero tienes que decirle al pueblo de Dios que empiece a desatar, empiece a cortar, empiece a hacer guerra espiritual, a romper cadenas, a romper ligaduras, que se levante la iglesia de Cristo. Tienes que decirle a la iglesia que empiece a tomar autoridad, man. Muchas veces pensamos que las vigilias, que las oraciones, que los ayunos son algo insignificante, que al parecer con la vista física tú ves que no sucede nada, pero en el mundo espiritual tu ayuno, tu oración, tu vigilia está siendo una barrera para Satanás y para demonios que están en el aire. Tu vigilia no es nada insignificante. Tu oración no es nada insignificante. Cuando tú haces guerra espiritual, no es nada insignificante. Es un arma al cual Satanás le está temiendo. Él te hace pensar que no vale nada tu ayuno, que no vale nada tu oración, que no sucede nada físicamente, pero en el mundo espiritual está sucediendo algo fuerte. Y si la iglesia está pasando por ataduras,
La iglesia está oprimida, se siente como en un cautiverio. Es porque ahora la iglesia se debe de levantar y debe de proclamar autoliberación. Debe de decir: en el nombre de Jesús yo rompo cadenas de mi vida, yo desato toda atadura espiritual. Y el ángel del Señor me decía: mira, por eso te has sentido de esa manera. Él me sacó de aquel lugar. Cuando me saca de aquel lugar, en el espíritu entrábamos en otra nación y me decía: esto es China. Esta es la nación de China. Había un cuarto como el tamaño de este lugar. Y habían unas personas sentadas ahí. Estaban esperando la llegada de alguien. Había gobernantes, presidentes, reyes. Ellos tenían como un sistema de laboratorio. Y el ángel de Dios me decía: mira, ¿quién va a llegar? Porque el mundo espiritual es tan real. Yo vi una nave espacial y él me decía: muchos lo ven una locura, muchos lo ven un mito, un invento, porque no conocen el mundo espiritual. Llegaba una nave espacial como extraterrestre, iglesia. Una escalera bajaba a la puerta de aquel cuarto, una escalera de metal, y había un demonio horrible, de aspecto horrible, como un extraterrestre. Y cada vez que él pisaba un escalón, iba bajando a aquel cuarto, su cambio se veía, cambiaba su aspecto físico por un aspecto de un humano. Cada escalón que él bajaba se hacía su estructura como un cuerpo de humano, siendo un demonio. Y él entraba a aquel cuarto y le hacían reverencia. Y el ángel me decía: ese es un demonio de Satanás. Cuando él entró a aquel cuarto, veía que traía en su mano, era como de esos que usan en el laboratorio. Era como una pipeta, un frasco. Y él traía aquel recipiente en su mano. Traía ese tubo pequeño en su mano. Y veía que traía un líquido verde, aquel tubo pequeño. Y llegaba a aquella mesa y lo entregaba. Y decía: mira, con esto van a ser enfermedades creadas por nosotros, porque tenemos el permiso del Señor. Ellos se referían a Dios. Tenemos el permiso del Señor para crear enfermedades. Y el ángel de Dios me decía: ¿sabes por qué está esta enfermedad en este tiempo, en esta actualidad? ¿Sabe por qué está esta enfermedad? Porque esta enfermedad fue creada por Satanás y con el permiso de Jehová fue hecho. Y ellos traen más enfermedades creadas por demonios. Y ellos traen enfermedades creadas por Satanás. Pero la iglesia de Cristo, me decía el ángel, tiene un sello del cual Satanás y las enfermedades huyen, del cual las enfermedades se alejan. Ellos tienen un sello y es el sello del aceite del Espíritu Santo. Aquel demonio decía: Satanás quiere más almas para su lugar de tormento, para su casa. Satanás quiere más almas que vayan a su casa, al lugar de tormento. Y el tiempo se terminó, el tiempo se acabó. Este es el tiempo de nosotros, decían esos demonios, de crear enfermedades para llevar más almas a la casa de Satanás, para llevar más almas al lugar de tormento. Hay que expandir enfermedades sobre todo el mundo.
Ya tenemos el permiso del Señor. Me acuerdo que le entregaban aquel tubo a aquellas personas y era una forma como de un laboratorio. En aquel momento el ángel me dijo: tienes que decirle a la iglesia de Cristo, tienes que decirle a la iglesia de Cristo que esto es tan real, que esto existe. Tienes que decirle a la iglesia de Cristo que gobernantes, reyes, sacerdotes y la gran ramera están preparadas para salir a destruir iglesias. Todo lo que está sucediendo es parte de la gran ramera. Todo lo que está sucediendo es parte de la gran ramera. Y uno de esos demonios le decía a aquellas personas gobernantes: ustedes tienen que fingir que sienten dolor por la humanidad, por su nación. Ustedes deben de fingir que están sintiendo dolor, pero ustedes no tienen corazón, recuérdenlo. Ustedes no tienen corazón. Ustedes tienen un corazón de maldad. Y a aquellas personas se le metía eso en su mente, a esos gobernantes. De aquel momento, iglesia, el ángel me dijo: lo que has mirado es tan real. Y ahora tengo que salir de este lugar porque he cumplido con Jehová. Íbamos elevándonos a una velocidad donde yo empecé a mirar la tierra. Mientras iba con él, la tierra se hacía más y más y más pequeña mientras subíamos. Llegamos al segundo cielo, y en ese segundo cielo, en el espacio, había una roca grande, y en esa roca estaba un personaje sentado. Un personaje con vestidos blancos. No sé si era una estrella, no sé qué era, pero estaba él sentado sobre una roca, miraba hacia la tierra. Y el ángel se presenta a él y le dijo: he cumplido contigo, Señor Jehová. El Señor le dijo: bien has hecho, ángel mío. El ángel ya no lo miré más, sino miraba que el Señor estaba con su mirada hacia abajo. Su rostro nunca se le puede ver a Dios. Me acuerdo que Él me tomó de las dos manos de esta manera. Y cuando Él me tomó de las manos de esta manera, el Señor Dios me dijo: hijo mío, lo que el ángel mío te ha mostrado es tan real. Pero ahora yo te voy a mostrar algo que lo tienes que decir a mi pueblo. Yo estoy contigo y yo te amo. Y Él me tomaba de sus manos. Yo estoy contigo y yo te amo. Porque lo que se aproxima para tu vida es algo fuerte. Es algo fuerte de mi Espíritu Santo. Y cuando Él me tenía sobre sus manos, escuche con atención, iglesia, empecé a escuchar que el abismo se empezó a abrir. El abismo se empezó a abrir y empezó a salir un humo negro sobre aquel abismo. Y yo empecé a mirar que un personaje vestido de negro salía del abismo. Endalaba Kaman Salaba Soa. Y aquel personaje iba subiendo del abismo. Nada más se escuchaba que el abismo se abría. Miré un personaje que salió a velocidad. Iba subiendo a donde estaba aquella roca y donde estaba el Señor. Y me acuerdo que el Señor me escondió de esta manera, iglesia. Me hizo así y yo me pude esconder en su vestido. Y yo decía: ¿qué es lo que está sucediendo? Y Él me escondía y me dijo: hijo, no temas porque yo estoy contigo. Cuando yo miré, pude mirar que estaba aquel personaje vestido de negro frente al Señor Dios Todopoderoso, con su mirada hacia abajo. Él no miraba el rostro de Dios. Y entonces empecé a escuchar que aquel personaje le decía a Dios:
Tú sabes que ha llegado el tiempo. Tú sabes que ha llegado el tiempo. Tú muy bien sabes que el tiempo ha llegado. Quiero que me des permiso, porque el tiempo ha llegado. El tiempo de la separación del trigo y la cizaña ha llegado. Es el tiempo que yo reciba la cizaña. Es el tiempo que a mí venga la cizaña. Es el tiempo que la cizaña entre al fuego. Me acuerdo que él le decía: muchos no te aman, muchos no te desean, muchos no anhelan tu presencia.